Hola, ¿qué tal, hermanos? Dios les bendiga. Es un placer saludarles en este domingo 16 de agosto del 2020. Qué bueno que podemos estar conectados para estudiar la palabra del Señor. Les animo a tener su Biblia ahí a la mano en Mateo 26 del 36 al 46. En estos versículos va a estar basada la meditación del día de hoy. Y continuamos reflexionando en esta serie de mensajes que se llama Que Cristo continúe trabajando en mí y que ese sea el anhelo de nuestro corazón, el anhelo de todo nuestro ser. Hemos visto anteriormente, en domingos anteriores, el mensaje sobre el fundamento del amor y el fundamento del perdón. El día de hoy vamos a estudiar la Biblia, este pasaje de Mateo 26, del 36 al 46, para aprender sobre el fundamento de valor, de cómo el Señor Jesús es ejemplo de ese valor que debemos tener. Pero antes de iniciar, quisiera tener una palabra de oración. Padre, gracias te damos porque estás en nosotros siempre. Gracias por guiarnos, por bendecir nuestras vidas, Señor. Gracias porque tú estás poniendo fundamentos firmes y sólidos en nuestra vida. Gracias, Señor, por hacernos entender la importancia de tener mucho amor para contigo y, Señor, también con nuestro prójimo. Gracias, Señor, por el fundamento del perdón, porque podemos entender la importancia de perdonar, así como tú nos perdonas, Señor, también. Y ahora, Padre eterno, que vamos a estudiar el fundamento del valor, danos, Señor, la capacidad de ser valientes y poner en práctica tus enseñanzas en nuestra vida. En Cristo Jesús oramos. Amén. Se cuenta una historia de un misionero llamado David Livingstone. Este hombre fue enterrado en la abadía de Westminster cuando él murió, pero su corazón se quedó literalmente en África. Cuando David Livingstone, el médico misionero, murió, los africanos extrajeron su corazón y lo enterraron en la tierra que él amó. En el momento de su muerte, ¿saben? Lo encontraron orando y con su Biblia abierta en Mateo capítulo 28. Al lado del versículo 20 había una anotación: la palabra de todo un caballero. La palabra de todo un caballero, decía esta anotación. David Livingstone podía haber vivido cómodamente en su patria, Escocia. Entonces, ¿qué fue lo que lo retuvo en África? Tenía un brazo, él inmovilizado debido al ataque de un león. Había sufrido 27 ataques de malaria y estaba agotado por luchar en contra de los traficantes de esclavos. Una vez, dirigiéndose a la audiencia en la Universidad de Glasgow, Livingstone dijo: lo que más me sostuvo en medio de las pruebas, las dificultades y la soledad de mi destierro fue la promesa de un caballero de la más sagrada honra. Y esta era: yo estoy todos los días contigo hasta el fin del mundo. Mateo 28:20. La gente había hablado del sacrificio que él había hecho, a lo que David Livingstone respondió: ¿se puede llamar a esto sacrificio cuando se trata simplemente de devolver una pequeña parte de la gran deuda que tengo con Dios? Un pago que trae consigo tranquilidad mental y la esperanza de un destino glorioso no es ni mucho menos que un sacrificio, sino un privilegio. Cuando un hombre se puso a llorar abiertamente en el funeral de David Livingstone, un amigo suyo le preguntó si había conocido personalmente a Livingstone, y él le contestó: no lloro por Livingstone, lloro por mí mismo. Él vivió y él murió por algo, y yo he vivido para nada. El lema de Livingstone para toda su vida fue: no doy valor a nada a no ser que tenga relación con el reino de Dios. ¿Podríamos decir nosotros lo mismo? Mira, el pasaje de Mateo 26, en el que nos enfocaremos hoy, habla del valor que demostró nuestro Señor Jesucristo. El valor que demuestra primero en las palabras: hágase tu voluntad y no la mía. Y después en ir a la cruz a morir por nuestros pecados para redimir nuestra vida, dándonos salvación. Hoy en día vivimos en un mundo
que ha fracasado de reconocer el valor de las personas y el valor que debemos mostrar para enfrentarnos a la vida con convicciones bíblicas. Por ejemplo, la tasa de suicidios va en aumento y es sorprendente que también en los niños. En nuestra sociedad sobreestimulada, fracasamos en hacer pausas lo suficientemente largas para enfocarnos en la gente que realmente nos importa. Eso nos hace pensar en nuestra necesidad de Jesucristo. Él hizo una pausa por nosotros, nos mostró su amor. Y tal vez eso es lo más difícil que se haya hecho a lo largo de la historia, porque en las horas finales del Señor Jesús, Él cayó en rostro. Y podemos entender a la luz del pasaje de Mateo 26 que mientras se acercaban esas horas finales, Jesús se postró con rostro en tierra ante el Padre Celestial y oró: Padre mío, si es posible, no me hagas beber este trago amargo. En el Antiguo Testamento, ¿sabes? La copa es símbolo de la ira y el juicio de Dios. Jesús sabía que el castigo por los pecados de todos sería el último y el mayor sufrimiento físico, mental, emocional y sobre todo espiritual. Y aún así Jesús termina su oración con la expresión: pero no sea lo que yo quiero, sino lo que tú. Nuestro Señor oró confiando en el amor del Padre, siendo obediente a su voluntad y enseñándonos con el ejemplo a tener valor. Analicemos entonces el pasaje que nos corresponde estudiar el día de hoy, que está en Mateo 26, del 36 al 46, y permitamos que Dios nos hable. Este pasaje nos dice así: Entonces Jesús fue con ellos al huerto de los olivos, llamado Getsemaní, y dijo: Siéntense aquí mientras voy ahí para orar. Se llevó a Pedro y a los hijos de Zebedeo, Santiago y Juan, y comenzó a afligirse y a angustiarse. Les dijo: Mi alma está destrozada de tanta tristeza, hasta el punto de la muerte. Quédense aquí y velen conmigo. Él se adelantó un poco más y se inclinó rostro en tierra mientras oraba: Padre mío, si es posible que pase de mí esta copa de sufrimiento, sin embargo, quiero que se haga tu voluntad, no la mía. Luego volvió a los discípulos y los encontró dormidos. Le dijo a Pedro: ¿No pudieron velar conmigo ni siquiera una hora? Velen y oren para que no cedan ante la tentación, porque el espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. Entonces Jesús los dejó por segunda vez y oró: Padre mío, si no es posible que pase esta copa a menos que yo la beba, entonces hágase tu voluntad. Cuando regresó de nuevo a donde estaban ellos, los encontró dormidos porque no podían mantener los ojos abiertos. Así que se fue a orar por tercera vez y repitió lo mismo. Luego se acercó a sus discípulos y les dijo: Adelante, duerman y descansen. Pero miren, ha llegado la hora, y el Hijo del Hombre es traicionado y entregado en manos de pecadores. Levántense, vamos, miren, el que me traiciona ya está aquí. A través de esta porción bíblica podemos entender el gran valor que demostró nuestro Señor Jesucristo para someterse a la voluntad de su Padre Celestial. No cualquiera ora a Dios: hágase tu voluntad. Solo quien está dispuesto a obedecer a Dios en todo tiempo. Sin embargo, a eso nos llamó el Señor, a eso nos llamó Dios, a que siempre mostremos una obediencia valiente, a que siempre estemos dispuestos a orar al Padre Celestial: hágase tu voluntad, Señor, en mi vida, en mi familia, en mi iglesia, en mi ciudad. Por lo tanto, vamos a analizar este pasaje, el de Mateo 26, del 36 al 46, para meditar en cómo podemos desarrollar el fundamento de valor en nuestra vida. Así que, en primer lugar, cuando el valor forma parte del fundamento de tu vida, te refugiarás en la oración. Así es, si el fundamento del valor forma parte de tu vida, te refugiarás en la oración. Es de valientes comprometerse a orar cada mañana.
Es de valientes comprometerse a orar cada día, cada instante. Es de valientes romper el descanso del sueño y descansar en los brazos de nuestro Señor por medio de la oración. Es de valientes refugiarse en la oración y no en nuestras fuerzas. El cristiano valiente no se atrinchera en su casa, en la casa que Dios le ha dado, sino que entiende que todo lo que ha recibido es de Dios. Es para anunciar el Evangelio de Cristo y por lo tanto ora entregando a los pies del Señor todo lo que tiene, todo lo que es. A través de los evangelios podemos ver que se narra la vida de Cristo. Podemos ver que Él oraba y oraba todos los días y oraba constantemente y oraba mucho. Él había reconocido su necesidad de una cercana relación con su Padre Celestial. Por eso, al acercarse la hora de su sacrificio, lo mejor, lo más valiente que él pudo hacer fue orar y enfrentar esa dura situación con valor. Leamos Mateo 26, del 36 al 38. Dice así esta porción: Entonces Jesús fue con ellos al huerto de olivos, llamado Getsemaní, y dijo: Siéntense aquí mientras voy ahí para orar. Se llevó a Pedro y a los hijos de Zebedeo, Santiago y a Juan, y comenzó a afligirse y angustiarse. Les dijo: Mi alma está destrozada de tanta tristeza hasta el punto de la muerte. Quédense aquí y velen conmigo. El valor que nos da nuestra comunión con Cristo no es para andar de altaneros. El valor que nos da nuestra comunión con Cristo no es para andar peleando o para andar de conflictivos. El valor que Dios nos da a través de una estrecha relación con Él es para hacer su voluntad, para ir contracorriente, para ejercer el liderazgo que Dios nos ha llamado a ejercerlo con valor, con fe, para ir en contra de la maldad de este mundo, para decirle al Señor: hágase tu voluntad y no la mía. En esto consiste el verdadero valor. En medio de la aflicción y de la angustia por la cual atravesaba nuestro Señor Jesucristo, Él tuvo el valor para seguir sometido a su Padre. No huyó, Él oró. No puso pretextos, Él se puso a orar. No pospuso las cosas, Él oró. No tomó la situación con ira o enojo, Él oró en paz. No hizo caso a los malos comentarios de los discípulos, sino que se dispuso a tener un tiempo de calidad de oración con su Padre Celestial. Por favor, démonos cuenta entonces que esta es la verdadera actitud valiente. La valentía no se desarrolla en el gym, en el gimnasio, haciendo músculo, se desarrolla de rodillas. La valentía no se desarrolla tomando cursos de motivación personal, se desarrolla orando. La valentía no se desarrolla aprendiendo a poner cara de duro o de enojado, se desarrolla orando al expresar: hágase siempre tu voluntad. Por lo tanto, quiero animarte a pensar en tu necesidad de desarrollar una mejor vida, pero una mejor vida de oración, donde te sometas a lo que Dios te dice en su palabra. Y si ya estás orando, entonces analiza si tu tiempo de oración está desarrollando valor para hacer lo que Dios te pide, lo que tú sabes que Dios te está mostrando. Porque si no tienes valor para obedecer a Dios, entonces necesitas cambiar tu manera de orar. Tal vez solo pides en tu tiempo de oración por cosas pasajeras. Pide mejor por valor para enfrentar la vida. Pide valor para hacer la voluntad de tu Padre Celestial. Y entonces sométete a lo que Dios te dice y a lo que Dios te muestra. Que las palabras de ánimo y valor que le dijo Dios a Josué también sean para ti. En Josué 1, del 6 al 9, la expresión esfuérzate y sé valiente se repite 3 veces. 3 veces la expresión esfuérzate y sé valiente. Solamente esfuérzate y sé muy valiente. Esfuérzate y sé valiente. Se repite 3 veces. Si en tu mente tienes que repetirlas aún más, no dudes en hacerlo, adelante, pero no bajes la guardia, no te alejes de Dios, no bajes el ritmo, no tires la toalla, no desistas. Mejor
Esfuérzate y sé valiente para orar, para hacer la voluntad de Dios. Ve y dobla tus rodillas y ten un tiempo con Dios cada día, cada instante, donde se desarrolle en ti el valor que necesitas para hacer la voluntad de tu Padre Celestial. Muchas veces oramos, Señor, hágase tu voluntad. Muchas veces cantamos que vamos a hacer la voluntad de nuestro Dios, pero es a través de la oración, de un tiempo de comunión con Dios, donde Él nos fortalece para vivir de acuerdo a esta manera. Muy bien. En segundo lugar, cuando el valor forma parte del fundamento de tu vida, siempre pedirás que se haga la voluntad de Dios. Cuando el valor forma parte del fundamento de tu vida, siempre pedirás que se haga la voluntad de Dios. Es de valientes orar, Padre, hágase tu voluntad y no la mía, porque la mayoría de las personas están enfocadas en pedir abundancia para su molino, abundancia de salud, abundancia de buena economía, abundancia de cuidados, muchas veces caprichosos. A estas personas dicen no creer en la doctrina de la prosperidad, pero sus oraciones demuestran lo contrario. Pero cuando queremos agradar a Dios, pediremos siempre que se haga su voluntad, y eso es tener valor, eso es ser valientes. La mayoría de las personas están acostumbradas a siempre hacer su voluntad. Vivimos en una sociedad donde cada quien hace lo que le da la gana. Van a donde quieren, dicen lo que quieren, viven como quieran y se valora muchísimo la libertad de expresión y la libertad de ir y decir lo que se quiere. Por eso, ahora, en estos tiempos de confinamiento por la pandemia del COVID, muchas personas están desesperadas, frustradas, deprimidas, porque no estaban acostumbradas a someter su voluntad a nadie. Y ahora tienen que estar sometidas a un confinamiento para cuidar su salud. Se creían libres, pero se están dando cuenta, o si no, es importante que se den cuenta, que son esclavas del materialismo y de la vanidad. Por eso la solución que Dios nos da para ese libertinaje es depender más de Dios, es depender siempre y en todo tiempo de Él. Y esa dependencia se refleja en una vida de oración, donde pedimos siempre que se haga la voluntad de nuestro Padre Celestial. Si leemos Mateo 26:39, podemos ver que nuestro Señor Jesucristo estaba completamente sometido a la voluntad de su Padre. Siempre le buscaba, siempre pedía dirección, siempre se sometía a Él en todo tiempo y en todo momento. Si leemos este versículo, Mateo 26:39, dice así: Él se adelantó un poco más y se inclinó rostro en tierra mientras oraba. Padre mío, si es posible, que pase de mí esta copa de sufrimiento. Sin embargo, quiero que se haga tu voluntad, no la mía. Poner el rostro en tierra, ¿sabes? Poner el rostro en tierra es señal de total humildad, de total sometimiento a Dios. Por eso, no solo nuestras palabras deben expresar que se haga la voluntad de Dios, sino que también nuestra actitud, nuestra conducta debe mostrar que estamos bajo la autoridad de nuestro Padre, bajo la autoridad de su Hijo Jesucristo, bajo la autoridad del Espíritu Santo. Pero si aún algunas pasiones dominan nuestra vida, necesitamos reconocer que hay que poner nuestro rostro en el piso y someternos a Cristo para que Él nos libre, para que Él nos dé la fortaleza para tener valor y vencer las tentaciones. Ahora, el mayor enemigo de nuestra dependencia de Dios es nuestro ego, nuestra vanidad, que nos impulsa a pensar que no es necesario orar. La vanidad y el ego que nos impulsa a creer que no es necesario humillarnos ante la poderosa mano del Señor, porque nos hará creer malamente, nos hará creer que el Señor nos ama así como somos. Pero la realidad es que Él quiere lo mejor para nosotros. Sí, nos ama, pero porque nos ama nos quiere transformar, nos quiere cambiar. Y eso solo se consigue
pidiendo siempre que la voluntad de Dios se haga en nuestra vida y vivir de acuerdo a su palabra. Así que quiero animarte, te animo a reflexionar. ¿Estás pidiendo por la voluntad de Dios para tu vida, para tu familia, para tu economía? Y si Dios quiere trabajar en ti a través de la enfermedad, ¿pedirás que se haga su voluntad? Y si Dios quiere trabajar en tu vida a través de la escasez económica, ¿pedirás que se haga su voluntad? Y si Dios quiere trabajar en tu vida permitiendo algunos problemas familiares, ¿pedirás que se haga su voluntad? Por eso es de valientes comprometidos pedir a Dios que se haga su voluntad, que se haga la voluntad del Señor en nuestra vida. Es de valientes reconocer que todo lo que tenemos es de Dios y que Él lo puede usar cuando quiera y como quiera. Por eso necesitamos el valor para orar y para vivir de acuerdo a la voluntad del Señor. No ser cómodos en nuestra vida cristiana. No pensar que Dios nos llamó y nos salvó y entonces ya todo está bien, ya todo muy tranquilo, ya pues ya esperaré a que Dios me llame, ¿verdad? Y ya tengo asegurada la vida eterna. Necesitamos seguir adelante cumpliendo con el propósito por el cual Dios nos llamó, que también es crecer, madurar en nuestra vida, desarrollar una vida de oración firme, plena y guiar a otros a los pies de Cristo con el buen ejemplo, claro. Nuestro Señor Jesucristo animó a sus discípulos a que oraran también. Entonces, esto nos lleva al tercer punto. Cuando el valor forma parte del fundamento de tu vida, motivarás a otras personas para que se comprometan. Sí, cuando el valor forma parte del fundamento de tu vida, vas a motivar a otras personas para que también se comprometan. Si sabes hacer lo bueno, invita a otros a que también lo hagan. Si Dios te ha enseñado a orar, motiva a otras personas para que oren contigo. No solo se requiere valor para hacer lo correcto, se requiere valor también para animar a otros y enseñarles con el ejemplo. El Señor Jesús, en su aflicción, mira, se lleva a sus 3 discípulos más cercanos con él y les anima para que oren. Les dice él que está afligido y que necesita su apoyo en oración. ¿Sabes? Eso es lo que necesitamos hacer tú y yo. Abrir nuestro corazón, ser sinceros sobre lo que nos duele, sobre lo que nos aflige, y así poder motivar a otros discípulos de Cristo a que nos acompañen a orar. Vamos a leer lo que dice Mateo 26, 40 y 41. Luego volvió a los discípulos y los encontró dormidos y le dijo a Pedro, ¿no pudieron velar conmigo ni siquiera una hora? Velen y oren para que no cedan ante la tentación, porque el espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. ¿Estás motivando a otros a orar por ti? ¿Les dejas ver la aflicción para dejarles ver la importancia de que oren por ti? ¿Sabes? Como iglesia hemos estado orando por muchas semanas de lunes a viernes a las 6:30 de la mañana y quienes participamos hemos experimentado el poder de Dios a través de la oración, de cómo Él está transformando nuestras vidas, de cómo Él nos está cambiando y animando con sus promesas. El poder de Dios nos hace entender su palabra, que nos hace confesar nuestro pecado y reconocerlo y arrepentirnos de él. Quiero animarte para que permitas que tu tiempo de oración sea significativo. Invita a otras personas a orar contigo, anímales. O, si es el caso, pues únete a quienes ya están orando. Y después de dedicar más tiempo a la oración, siempre saldrás fortalecido, siempre saldrás con más valor, espiritualmente hablando. Siempre saldrás con más valor para insistir en hacer la voluntad de tu Padre Celestial. Eso es lo que vemos en Cristo. Él motiva a sus discípulos a orar. Primero podemos ver que en Mateo 6, Él les enseña a orar.
Y ahora en Mateo 26, Él los motiva a que sigan orando y les abre su corazón y les dice cómo se siente por lo que ha de suceder. Motivemos a otras personas, a otros hermanos en la fe, a orar juntos, a poder animarnos unos a otros para tener una estrecha relación con Dios. Eso es valor. Se necesita valor para invitar a otros a orar porque requiere un compromiso. Se necesita valor para invitar a otros a orar porque voy a abrir mi corazón y voy a exponer mis necesidades. Se va a dejar ver, claro, que no somos perfectos, que somos vulnerables, que hay cosas que nos duelen y nos lastiman, pero somos humanos y estamos llamados por Dios a eso y a otras cosas más. Y así como Jesús nos lo muestra en este pasaje, necesitamos animarnos unos a otros, estimularnos a la oración, al amor, a las buenas obras. Necesitamos insistir y persistir en que es importante nuestro tiempo de oración para tomar valor, para salir fortalecidos y enfrentar la vida que el Señor nos permite vivir haciendo su voluntad. Muy bien. En cuarto lugar, cuando el valor forma parte del fundamento de tu vida, te dedicarás a la voluntad de Dios. Cuando el valor forma parte del fundamento de tu vida, te dedicarás a la voluntad de Dios. Dedicarnos a la voluntad de Dios implica horas previas de oración, implica horas previas meditando en su palabra, implica horas previas negándonos a nosotros mismos para tomar nuestra cruz y seguir a Cristo. La dedicación a Dios implica un compromiso de servicio y de capacitación. No podemos nada más aventarnos así. Necesitamos orar, dedicarnos y capacitarnos para servir mejor al Señor. Así que la dedicación a Dios implica que hemos aceptado su voluntad y ahora el gozo de su salvación nos llena, nos inspira, nos vivifica, nos mantiene en su voluntad. ¿Sabes? Muchas personas se dedican a perder el tiempo. Tú dedícate a obedecer a Dios. Muchas personas se dedican a perderse en el vicio, pero tú dedícate a obedecer a Dios. Muchas personas se dedican a criticar, a chismear, a mentir, pero tú dedícate a decir la verdad de Dios. Mateo 26, del 42 al 44, dice así. Entonces Jesús los dejó por segunda vez y oró: Padre mío, si no es posible que pase esta copa a menos que yo la beba, entonces hágase tu voluntad. Cuando regresó de nuevo a donde estaban ellos, los encontró dormidos porque no podían mantener los ojos abiertos. Así que fue a orar por tercera vez y repitió lo mismo. Jesús insistió en orar porque sabía que era parte importante de su dedicación a Dios. Y así inspiró a otros para que oraran con él porque entendió que era parte de su dedicación a Dios. Persistió en la oración para ser fortalecido porque entendió que era de vital importancia para continuar dedicado a Dios. Y de esa manera tú y yo debemos estar también dedicados a Dios. Una dedicación completa, santa y eficiente al Señor es lo que necesitamos hacer. Así que te invito a que cobremos ánimo, a que tengamos valor para dedicarnos a vivir en la voluntad de Dios. Los valientes se comprometen, los valientes se dedican a Dios, los valientes son de bendición por su buen ejemplo. Los valientes son de bendición para sus hijos, para sus hijas, para su esposo, para su esposa. Necesitamos cristianos valientes. ¿Serás tú una persona valiente que sigue a Cristo? ¿Serás tú una persona valiente que se dedica a la oración? ¿Serás tú una persona valiente que consagra su vida a Cristo en medio de la pandemia? El cómo inviertes las horas del día indica a qué estás comprometido, a qué te estás dedicando. ¿Sabes? Puedes trabajar y aún así estar dedicado a honrar a Dios a través de tu trabajo.
puedes dedicar tiempo para ejercitarte y aún así dedicar tiempo para compartir de Cristo con los que hacen ejercicio contigo. Puedes hacer lo que sea y aún así estar dedicado a Dios, porque Dios domina tu mente y Él te mueve y Él te impulsa para que des un buen testimonio, para que vayas en pro de la verdad. El punto no es perderte en lo que haces. El punto no es perderte en lo que haces, sino que demuestres que estás dedicado a Cristo. Entonces pide a Dios que te ayude. Pide a Dios que te ayude a enfocarte en lo que Él te está mostrando y dedícate con diligencia, a pesar de lo que venga, a vivir una vida de servicio a Cristo. En este mundo tenemos muchas aflicciones, problemas, situaciones difíciles que buscan desanimarnos, pero nuestra vida de oración nos va a permitir estar de pie, dedicados al servicio del Señor. Y cuando otros se caigan, tú levántalos con el poder que Dios te ha dado. Cuando otros se desanimen, tú ora con ellos y levántalos para que sigan adelante. No desistamos, somos iglesia, somos una comunidad redimida, el cuerpo de Cristo, llamados a ser de bendición unos a los otros. Animémonos entonces con estas palabras y permitamos que el fundamento de valor de nuestro Dios esté en nuestra vida y nos ayude a dedicarnos en cuerpo, alma y espíritu al Señor. Y por último, en quinto lugar, cuando el valor forma parte del fundamento de tu vida, enfrentas la crisis con determinación. Cuando el valor forma parte del fundamento de tu vida, enfrentarás la crisis con determinación. Cuando la crisis llega, ¿tienes determinación para salir adelante confiando en Dios? ¿O tienes la determinación de quedarte derrotado? La determinación para hacer lo correcto viene del fundamento del valor. Viene de tener un fundamento firme, convicciones firmes en la palabra de Dios como parte de nuestra relación con Dios, que vamos desarrollando. Si admiras la determinación en otras personas, quizá es porque no has desarrollado una relación con Dios lo suficientemente cercana, firme, para someterte a su voluntad y entonces poder salir adelante de la crisis de la vida con la ayuda de Dios, claro. No te la pases admirando la fe de otros. Tú sé un hombre o una mujer de fe. No te la pases admirando el servicio de otros. Sé una mujer o un hombre que sirve con dedicación. Se requiere determinación para que después de orar, muramos a nuestros deseos pecaminosos. Se requiere determinación para que después de orar, renunciemos a nuestros afanes, a nuestro ego, a nuestra vanidad. Se requiere determinación para desarrollar una vida más cerca de Cristo. Se requiere determinación para crecer en tu vida de oración, para pedirle a Dios que te enseñe a orar y que tengas el valor para decir, Señor, hágase tu voluntad y no la mía. Porque cuando otros se alejan de Dios, necesitas determinación para seguir adelante. Cuando otros se desaniman, necesitas determinación para seguir creyendo, para seguir orando, para seguir confiando en el poder de Dios. Los versículos 45 y 46 de Mateo 26 dicen así. Luego se acercó a sus discípulos y les dijo, adelante, duerman y descansen. Pero miren, ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es traicionado y entregado en manos de pecadores. Levántense, vamos, miren, el que me traiciona ya está aquí. Nuestro Señor Jesucristo estaba por enfrentar la mayor crisis y su relación con su Padre Celestial le mantuvo firme, con determinación para mantenerse fiel y seguro en lo que sabía que era la voluntad de Dios. En los momentos más duros de la vida necesitamos aferrarnos a nuestras convicciones. Necesitamos seguir orando. Hágase, Señor, siempre tu voluntad y no la mía.
y así someternos a Dios, pues sus planes siempre son los mejores, los planes de Dios siempre son los mejores, pero se requiere nuestro compromiso y fidelidad para poder disfrutarlos, porque muchas veces solamente queremos la bendición de Dios y no nuestro esfuerzo de compromiso para luchar por eso que Dios ya nos ha dado, para aferrarnos a sus promesas y caer rendidos en oración y ser fortalecidos y enfrentar la vida con valor y con fe. Yo quiero animarte para que examines tu vida y puedas darte cuenta si te hace falta más valor para hacer la voluntad de Dios. Esas cosas que has dejado atrás, sabiendo que es la voluntad de Dios y no las has hecho, ¿hasta cuándo tendrán que esperar? Lo que has pospuesto, tu servicio que has pospuesto. Tal vez estás pensando, bueno, ya que termine la pandemia, entonces ya me voy a poner las pilas y me voy a poner a servir y voy a ir a compartir y voy a ir para acá. Desde ahora se puede. Si no lo haces hoy, ¿qué te hace pensar que lo harás mañana? Quiero animarte para que examines tu vida y que puedas darte cuenta que te hace falta más valor para hacer la voluntad de Dios, porque todos podemos crecer en el valor que necesitamos. Todos podemos crecer más en demostrar una fiel obediencia, valiente, comprometida, dedicada al Señor. Lo mejor que podemos hacer entonces en la vida es hacer lo que Dios nos manda. Así que, ¿por qué no hacemos un compromiso en oración? Para que el Señor nos fortalezca a través de una mejor relación con Él y que podamos tener valor, fe, amor, misericordia, demostrar la gracia y el perdón de Dios hacia las demás personas y así poder inspirar a otros para que también se animen, para que también se levanten, para que sigamos juntos caminando como la iglesia de Cristo, que sigue trabajando, que sigue caminando, que sigue predicando el Evangelio. ¿Por qué? Porque primero pasamos un tiempo de oración diciéndole al Señor, hágase tu voluntad, hágase tu voluntad. Que esta expresión resuene en nuestra mente, que nos haga pensar en que necesitamos comprometernos con el Señor para tener aún más valor en nuestra vida. Y así el Señor nos está desafiando a tener el valor siempre, tener el valor siempre para hacer lo correcto. Démonos cuenta que necesitamos una mejor relación con Dios para desarrollar el fundamento del valor. Más obediencia, más oración, más meditación en su palabra, más amor hacia los demás, para poder tener entonces valor en hacer su voluntad. Yo quiero invitarte para que ahí donde estás, en tu casa, en donde quiera que estés viendo o escuchando este mensaje, cierres tus ojos o si no los puedes cerrar, ora al Señor así y pídele que te llene de valor, pídele que te ayude, pídele que te llene de fe, de valor a través de un tiempo de oración, pero un tiempo de calidad de oración, donde puedas comprometerte con Él, donde puedas dedicarte a Dios, porque muchos de tus problemas son por falta de oración. Muchas de tus actitudes malas son por falta de oración. La solución que Dios tiene para ti la vas a encontrar cuando te arrodilles y pongas tu rostro en tierra y digas, Padre, hágase tu voluntad. Señor bendito, queremos rogarte para que tú nos fortalezcas, Señor, y para que nos animes a seguir escuchando tu voz, para que podamos someternos a ella. Tu palabra, Señor, es verdad. Ayúdanos a entenderla y aplicarla en nuestra vida, Señor. Y en este tiempo que estamos meditando en este pasaje, danos más valor, Señor, para hacer tu voluntad y no para salir corriendo, huyendo, sino para enfrentar la vida con determinación y con valor, con fe, teniendo fe en ti, Señor bendito.
Guárdanos de todo mal, pero sobre todo guárdanos de nuestro propio mal, de nuestra apatía, de nuestro desinterés, del desánimo que nos impide tener una comunión contigo, Señor. Ayúdanos a comprometernos y a dedicarnos a ti. Llénanos de valor, Señor, mientras tú nos enseñas a orar. Llénanos de valor, Señor, mientras nos enseñas a amar, amarte a ti y amar a nuestro prójimo. Tuya es la honra y la gloria, Señor. Te alabamos. En Cristo Jesús oramos. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos.